Bendecido día a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de este hermoso libro, el primer libro de Reyes. Estamos en el capítulo 1. A esta enseñanza el día de hoy le he llamado la intervención profética eficaz. Y vamos a ver en qué consiste. Miremos desde el versículo 11. Nos habíamos quedado la semana pasada en el versículo 10. Dice el versículo 11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro Señor? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Ya vimos la semana pasada los acontecimientos que hicieron, cómo Adonías usurpó el trono. Pues bueno, en celebración, festejo, pues no se sentó en la silla real aún, pero ya hizo una conspiración. Entonces, ¿qué pasa? El profeta Natán llama a Betsabé, la madre de Salomón, y tienen una conversación. Natán le informa lo que estaba aconteciendo con Adonías y le indica que David desconocía todo este plan de Adonías, ese plan de tomar el trono, que él no sabía lo que estaba sucediendo alrededor de él, o sea, en su reino. Y cuando Natán llama a Betsabé, ¿cierto? Porque aquí dice que habló Natán con Betsabé, ¿sí? Y le dice, ¿no has oído? O sea, no ha llegado a ti, no te has enterado los acontecimientos, todo lo que está pasando. El profeta Natán hace eso no por chisme. El profeta no anda con chismes, ¿sí? Ni porque de pronto quería pues hacer crecer más este acontecimiento. No, no. Sino que él lo hace porque él había profetizado que Salomón sería el sucesor del trono de David. Entonces había que hacer algo, porque algo no estaba bien con Adonías, el otro hijo del rey. ¿Sí? Vimos acá algo interesante, que aún en este acontecimiento de rebelión del hijo de David, del rey, ¿verdad? Hay una intervención profética, hay una intervención del profeta. ¿Pero por qué? No por chismes, no por traer pleitos en medio de una familia, no por traer pleitos en el palacio, conflictos en una nación, no. El profeta hace una intervención y llega porque era necesario, porque con este acontecimiento que estaba provocando Adonías, el que se rebeló, este acontecimiento involucraba a toda una nación, ¿sí? Entonces es por eso que Natán, el profeta, hace una intervención, hace un plan con Betsabé, sí. ¿Por qué? Porque tenía que ver con toda una nación. Y podemos ver algo interesante en este pasaje, que Natán, el profeta, él pudo orar al Padre Eterno, al Creador, ¿sí? Diciendo, Padre, soluciona esto, mira el conflicto, ¿verdad? Porque era algo de gobierno. Acá estaba involucrado algo de gobierno, no solamente por la familia, no solamente porque cuál de los hijos subiría al trono, sino porque involucraba algo de gobierno y era que involucraba a toda una nación. El profeta no se mueve si no es porque hay algo que involucra a una nación. De por medio está una nación, o puede ser también una familia, ¿verdad? Pero acá involucraba toda una nación. Puede ser que de por medio esté una congregación. Y el profeta hace una intervención. No como chisme, no por traer más problemas, sino porque era necesario, porque el profeta ya sabía quién debía de asumir el trono luego de que David fallezca. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá algo importante, como les decía, Natán, el profeta, pudo orar al Creador, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros necesitamos ejecutar. No todo es oración.
Muchas veces se necesita hacer una acción, una ejecución, poner en marcha alguna estrategia. A veces pensamos que todo es de orar. Muchos piensan, sí, yo estoy orando al Padre que me dé esto, orando al Padre que me abra las puertas, orando al Padre que me dé lo otro. Sí, está bien orar, pero otras veces es necesario ejecutar, es necesario hacer algo, hacer una acción. No todo es una oración. Recordemos, nuestro Padre va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Natán, acá, cuando hace esto, cuando llama a Betsabé para hacer un plan, ¿verdad? Para interceder por Salomón. Mire que la forma de interceder no era solamente una oración, era con una acción, era haciendo algo. Natán pensó en toda una nación, no solo en Salomón. ¿Por qué les digo que pensó en toda una nación? Pues toda una nación estaba en juego, porque se trataba del rey. Y ese debe ser nuestro pensamiento, no mirando nombres de denominaciones, ¿sí? No mirando nombres de una congregación, de un concilio, no mirando pastores. En un tiempo donde está en juego, donde está en riesgo toda una nación, debemos de unirnos todos por el bienestar de ese país, por el bienestar de la nación, por el bienestar de una ciudad, por el bienestar de una familia, por el bienestar de toda una congregación. Tenemos que mirar en pos de qué, global, de todo lo que involucra, de todo lo que encierra. No podemos estar mirando por nosotros mismos y hay que hacer una acción, ¿sí? Hay que hacer una acción. Muchos dicen, sí, yo oro por mi país, yo estoy orando por mi congregación, pero ¿qué acción está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para cambiar, ¿sí? Esa condición? Como le digo, el profeta pudo orar, pero había algo más que hacer. El Todopoderoso haría su parte, pero también necesitaba una acción de parte ¿de quién? De la madre de Salomón, ¿verdad? Y también acá vemos al profeta haciendo una intervención profética eficaz. Entonces, el profeta llama a Betsabé, la madre de Salomón, mantiene una conversación con ella. ¿Y cuál es la instrucción? Mire acá, había una instrucción y le dice, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Es tremendo ver esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién le estaba diciendo, escucha mi consejo? No era cualquier persona, era el consejo sabio, era un consejero sabio, era alguien que guardaba instrucciones del Creador, alguien que se mantenía sujeto al Creador. No creamos que todos pueden darnos un buen consejo. Natán el profeta llama a Betsabé para darle un consejo sabio, ¿sí? Como les digo, no todos podrán darnos un buen consejo. El profeta, a través de su consejo, la guiaría sabiamente, es decir, por el espíritu que mora en él, a qué la iba a guiar, ¿verdad? A hacer lo correcto, ¿sí? El escuchar y poner en marcha este consejo le era de provecho. ¿Para quién primero? Para Betsabé, para Salomón y para toda una nación. El Padre a nosotros, como intercesores proféticos, nos ha llamado a interceder por nuestra nación porque está en juego nuestra vida, la vida de nuestros hijos y toda una nación. No solamente crea usted que está orando y simplemente ya está orando. No. Un intercesor profético es alguien que hace una intervención eficaz delante del rey, con un consejo sabio, guiado por el Espíritu, dando instrucción clara, dando a conocer lo que debe de hacer. ¿Sí? Natán, el profeta, sabía que si Adonías se hacía rey, él inmediatamente mataría a cada rival, ¿verdad? Incluyendo a Betsabé y Salomón.
Es por eso que le dice a Betsabé que escuche el consejo que él le va a dar, porque el consejo que le traía era primero para que conserve la vida de ella y la de su hijo. Era un consejo que le iba a servir primeramente a ellos. ¿Qué pasa con nosotros en este tiempo? ¿Quién es nuestro consejero? Nuestro consejero, ¿verdad? Lo tenemos en la escritura. Tenemos al profeta de profetas. La palabra es la palabra profética más segura. Allí encontramos todo. Encontramos una profecía, las señales antes del fin, Mateo 24. ¿Qué está haciendo usted ante esta palabra, ante esta profecía, ante este consejo? ¿Será que usted está quedándose simplemente sí, yo oro, yo sí escucho, yo sí leo? ¿O está tomando un plan de acción? ¿Está haciendo algo para conservar su vida y la de su descendencia? ¿Qué estamos haciendo al respecto por nuestra nación? Recordemos que la destrucción no la trae el Todopoderoso. Dice la palabra que se levantarán nación contra nación. El hombre está destruyendo la tierra. Escuchar consejos sabios, es decir, de alguien que vive conforme a las instrucciones del Creador, nos ayudan para bien. Siempre va a ser para bien. Escuchemos esos consejos sabios, esos consejos que vienen conforme a la Torá, a las instrucciones de nuestro Padre, ¿sí? No solo va a ser para bien de quien lo escucha, sino para toda su familia. Usted va a ser ese intercesor por su familia, como en este caso que estamos mirando acá por la palabra. Una madre, o sea, Betsabé, salvaría de la muerte a su hijo. ¿Por qué? Por escuchar la voz del profeta. ¿Por qué? Porque le estaba dando una guía, una instrucción. Ahora, de ella dependía escuchar y obedecer. Hoy también tenemos, como les decía, a ese consejo que está en la escritura. Recordemos lo que dice la Torá, que el Creador, el Todopoderoso, levantaría un profeta. A él escuchen. ¿Cuál es el profeta al que tenemos que escuchar? Ese profeta, Yeshua. Su palabra es verdad, su palabra no cambia, su palabra no miente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos da ese consejo, el camino por el cual debemos de seguir. No nos dejemos engañar más por falsas profecías, por palabras de contentamiento. Mire a su alrededor, mire los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo. Sigamos, verso 13. Sigue el consejo del profeta. Ve y entra al rey David y dile: Adón mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Mire, el plan consistía en que Betsabé debía acercarse a hablar con el rey, porque le dice: ve y entra al rey, ve y háblale al rey, ¿verdad? Ese era el plan. Betsabé debía acercarse a hablar con el rey, porque el rey había hecho una promesa a Betsabé de que su hijo Salomón sería el sucesor del trono. Y por cuanto David hizo esta promesa a Betsabé, ella debía ir a recordarle su promesa. Yo le pregunto en esta hora, ¿sí? ¿Será que nosotros nos estamos acercando al rey, a nuestro rey de reyes? ¿Será que estamos acercándonos a él, sí? Porque ese es el consejo del profeta y ese es el consejo de Yeshua, que nos acerquemos al Padre por medio de él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Será que verdaderamente nos estamos acercando al Padre? ¿Nos estamos acercando a Él por medio de Yeshua? ¿Estamos recibiendo el consejo de nuestro profeta de profetas? ¿O estamos todavía siguiendo consejos de la religión? Consejos de aquellos que por años nos han guiado
por el error. Notemos aquí algo importante. El profeta podría haber ido a hablar con David, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué el profeta le dijo a Betsabé, ve y entra, habla con el rey? ¿Qué mejor el que una madre acceda delante del rey para interceder por su hijo? ¿Sí? Qué hermoso tiempo vemos acá cómo el profeta le declara algo que tenía que hacer Betsabé y era presentarse delante del rey para que interceda por su hijo, ¿verdad? La promesa específica a Betsabé quizás no está registrada, pero sabemos por una porción que está en Crónicas de que David tenía la intención de que Salomón sucediera su trono. Eso usted lo puede leer en primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 5 al 10, cuando se le dijo, ¿verdad?, que Salomón era el que iba a edificar, a establecer el trono de su reino sobre Israel. Entonces, miremos acá algo interesante. La instrucción es, ve y entra al rey. Ve y habla con el rey. Muchas veces nosotros como creyentes nos quedamos en el lamento, en la queja, en el lloro, ¿verdad? Muchas veces como creyentes nos quedamos en la situación difícil. Pero ¿será que estamos entrando a hablar con el rey? ¿Será que verdaderamente nosotros queremos que haya una solución? Cualquiera que sea la implicación que tenga el problema. Puede ser familiar, con los hijos, puede ser con la salud, con las finanzas, o miremoslo ya de una forma global. ¿Qué tal en una nación? ¿Será que estamos entrando a hablar con el rey? ¿O creemos que esto se va a solucionar solo con una simple oración de decirle gracias porque tengo vida hoy, porque me desperté con vida? Miremos los acontecimientos. Los días son malos, como dice la Escritura. Aprovechemos bien el tiempo y los días vendrán cada vez a ser más malos. La instrucción del profeta fue, ve y entra a hablar con el rey. Y dile, miren, acá como una instrucción clara. Usted como madre o como padre, ¿qué está haciendo para alcanzar las promesas que el Todopoderoso le ha hecho acerca de su vida, de sus hijos, de su esposo, o cualquiera que sea la promesa que le haya hecho? ¿Está usted intercediendo delante del Rey soberano? ¿Está usted presentándose delante de Él a decirle, Señor mío, así dice tu palabra es promesa, tu palabra es verdad? ¿Será que usted está presentándole al Rey de Reyes esas promesas que ha hecho a su vida? ¿Será que ha seguido las instrucciones del profeta de profetas? Yeshua es nuestro gran profeta. ¿Está siguiendo usted la Torá? ¿Está siguiendo esas promesas? Esto también nos muestra cómo obra nuestro Padre Eterno, ¿sí? El Padre Eterno es fiel. Mire que si nosotros recordamos que Salomón, ¿verdad?, el hijo de David, vino a través de qué? A través de que David tomó una mujer, tomó a alguien como esposa, a través de un adulterio, a través de asesinato, en medio de escándalos en su reino. Pero en este tiempo, ahora, este hijo sería su heredero. Este es el poder perdonador de nuestro Padre Celestial. Así es como obra nuestro Padre. Su palabra dice que si nuestro pecado fuera rojo, Él lo vuelve blanco. Cuando hay un corazón rendido, dispuesto, un corazón que ha hecho teshuvá, un retorno a Él en obediencia a su palabra. Dice que, veamos más adelante, verso 14. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Eso le dice el profeta a Betsabé. ¿Por qué? Porque el profeta estaba dándole una estrategia, una intercesión por Salomón.
El profeta Natán sabía que David siempre perdonaba a sus hijos, no los reprendía, ¿verdad? Que seguramente David le iba a ser muy difícil creer que Adonías estaba haciendo tal cosa. Quizás no creería a Betsabé. Es por esto que el profeta hizo este plan de tal manera que el mensaje sea presentado por Betsabé, pero que él llegaría para que él entraría detrás de Betsabé para reafirmar sus razones, ¿sí? Es decir, el profeta iba a llegar de forma convincente al ingresar también detrás de Betsabé delante del rey, ¿verdad? Iba a confirmar las palabras que ella había dicho. Y claro, el profeta iba a agregar algunos detalles más. Miremos acá el mensaje. Esto nos muestra que cada uno hace lo que le corresponde. Betsabé tenía que entrar primero. Luego, detrás de ella, entraría el profeta a reafirmar, a traer una convicción delante del rey. ¿Qué pasa en la vida de muchos creyentes? Muchas veces pensamos que otros son los que deben de orar por nuestras causas. Muchos creyentes buscan a través de las redes grupos y grupos de oración para que hagan lo que a ellos les corresponde. Cada uno de nosotros tenemos que ejecutar una acción, hacer algo, ¿verdad? Para provocar una reacción de nuestro rey. Recuerde usted la parábola del juez injusto. Si el juez que fue injusto le hizo justicia a la mujer que lo importunaba cada día, ¿cree usted que nuestro Padre Eterno, que es justo, no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? Ahora la pregunta es, ¿está usted clamando o se está quejando? ¿Está usted levantando oración? ¿Está usted presentándose delante del rey? ¿O está esperando que otro lo haga por usted? ¿Está usted haciendo su parte por usted, por sus hijos, por su nación? ¿O está esperando que otro lo haga todo? Oído atento a esto. Los tiempos son malos. Si una nación se ve afectada, todos sus habitantes se ven afectados. Todo llega a destruir a todos por igual. Veamos qué pasa el verso 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Veamos qué pasa acá. ¿Sí? Dice que Betsabé entró a la cámara del rey. Esto nos muestra que Betsabé escuchó el consejo de Natán. Betsabé escuchó el sabio consejo. Ese es el éxito. Escuchar el consejo. Muchas veces el Creador nos ha dado una palabra. Muchas veces el Padre Eterno nos ha dado un mensaje, nos ha mandado a dar un mensaje a través de sus profetas, a través de su palabra. Pero lo que pasa es que mucho pueblo creyente no obedece instrucción. Cuando dice que entonces Betsabé entró a la cámara del rey, es porque ella obedeció el consejo del profeta Natán. Betsabé escucha el consejo que le dio el profeta. ¿Sabe algo? Ella no dijo, profeta, yo voy a orar, voy a esperar unos días. Hay situaciones a donde usted no puede ponerse en esta condición de aquellos que dicen, bueno, sí, yo recibí una palabra, pero voy a orar, voy a esperar unos días, todavía no es el tiempo. Miremos acá a una Betsabé rápidamente actuando. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo muy claro, para que conserves tu vida y la de tu hijo. ¿Sí?
Ni siquiera le dijo por el bien de la nación, aunque involucraba a todo Israel. Pero él enfoca a ella y a su hijo. Tenía que ver con ella y su descendencia. ¿Para qué? Para tocar su corazón, para que reaccione. ¿Sabe por qué? Porque mientras el creyente no es tocado, donde más le duele, no reacciona. Entonces Betsabé no cuestionó el consejo. Betsabé no dijo voy a orar, voy a esperar. Ella rápidamente actúa. ¿Por qué? Porque el que estaba usurpando el trono ya estaba celebrando una victoria. Es decir, ya había ventaja y se debía actuar rápidamente, no se podía esperar, había que hacer algo rápido, ¿sí? Entonces, esto nos hace notar a nosotros qué estamos haciendo. ¿Será que verdaderamente nosotros estamos mirando todos los acontecimientos y estamos actuando rápidamente o nos estamos quedando, ¿sí? Quedando sin hacer nada de brazos cruzados? ¿Será que usted es un intercesor, una intercesora y está actuando en pos de usted, de su generación? ¿O está mirando en condición todavía de que, no, es que no, yo no hago eso porque no es con mi iglesia, eso no es? No miremos en esa condición, miremos para ejecutar una acción en beneficio de todos. Se trata de la familia. Mírelo en torno de familia. Aquí habla una madre, habla un hijo. Mírelo en torno de familia, ¿sí? Y también acá se nos hace ver que dice que el rey era muy viejo, ¿sí? Que lo cuidaba la tsunamita, Abisac. Podemos ver que se incluye esta porción de que él era muy viejo, se lo dice nuevamente en este relato. ¿Por qué? Para recordarnos de las capacidades limitadas de David como rey. David ya estaba con una capacidad muy limitada, ya él estaba reducido en fuerzas, en salud. Lo que aconsejó Natán a Betsabé nos muestra que esa también era ayuda que el rey necesitaba, ¿sí? Porque quizás aquí Abisac lo estaba atendiendo, porque dice que le servía, es decir, le servía, lo atendía, ¿verdad? Le llevaba su comida, le daba, ¿sí? Lo que necesitaba, ¿verdad? Lo atendía en todo lo que era, ¿verdad? Relacionado a su estancia, a su comodidad allí en su recámara, ¿verdad? Pero había otra ayuda que no le podía dar Abisag, y era lo que estaba haciendo Natán y Betsabé. Lo mismo sucede en el reino de nuestro Abacadosh. Algunos pueden estar como Abisag, pueden haber esos ministerios como Abisag, sirviendo, pero hay otros que están como Natán el profeta, dando dirección, dando instrucción, otros como Betsabé, haciendo una intercesión, presentándose delante del rey, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que en el reino cada uno cumple una función. Entonces, vamos a ver el verso 16. Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Vamos a ver algo importante. Betsabé no entra de cualquier manera delante del rey. Ojo con esto. Ella sabe cómo entrar a la recámara del rey. Lo hizo en un acto de reverencia, no de cualquier manera. ¿Cómo nos estamos nosotros presentando delante del rey? ¿Qué es esto de entrar a la recámara del rey? Entrar a la presencia del rey, entrar donde el rey. ¿Qué es esto de provocar que el rey nos escuche, que el rey nos mire? No es de cualquier manera, ¿sí? A veces nosotros creemos que irreverentemente podemos presentarnos delante del rey. Que el Todopoderoso hable en nuestras vidas, que podamos ser reverentes cuando vamos a presentarnos delante de Él, en oración, en adoración, en intercesión, que seamos reverentes en la forma como estamos presentándonos delante de Él para ser escuchados.
No pensemos que Él nos va a escuchar si nos presentamos de cualquier manera. Ella hizo un acto de reverencia, pero primero se inclina. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Lleno de orgullo? ¿Lleno de soberbia? ¿Lleno de ira? ¿O será que entramos con un corazón contrito y humillado en un tiempo de oración? ¿Será que hemos inclinado, hemos bajado esa cerviz que está levantada con orgullo? ¿Cómo estamos presentándonos delante del Rey? Para presentarnos delante de nuestro Rey, tenemos que entrar de la forma correcta, sin santidad, sin shalom. Nadie puede ser escuchado por nuestro Rey. Y el inclinarse, si lo llevamos, ¿verdad? En ese tiempo el inclinarse tiene que ver pues como saludo a la majestad. Pero en este tiempo nosotros que no estamos inclinándonos delante de ninguna persona, ¿verdad? Sino de nuestro Rey de Reyes, tiene que ver con adorar. ¿Cómo nos estamos acercando a nuestro Rey? ¿Será que nos estamos inclinando en adoración delante del Rey? ¿Será que estamos entrando de forma correcta delante de nuestro Rey? ¿Será que estamos entrando en un acto de reverencia, de adoración, como un tiempo sublime, como un tiempo donde merece toda la exaltación nuestro Rey? Si queremos ser escuchados, tenemos que entrar de forma correcta. Dice que cuando Betsabé se inclina, hace reverencia al Rey, el Rey le pregunta, ¿qué tienes? Yo me imagino que todos, cuando entramos en un tiempo de oración, de intercesión, esperamos ser escuchados. Y para que el Rey nos diga qué tienes, qué te pasa, qué necesitas, necesitamos entrar de la forma correcta. La forma correcta no es gritando, no es como nos enseñaron que adorar es cantar, gritar, luces, cámaras, humo. No es eso, hermanos. Adorar tiene que ver con reverencia, con inclinar el orgullo, inclinar la soberbia. Adorar tiene que ver con postrarnos delante de Él, no las rodillas, sino nuestro corazón. Él mira la condición de nuestro corazón. ¿Será que estamos en santidad? ¿Será que estamos en shalom con todos? Porque si no hay paz, si estamos en pleitos, en contiendas, ¿cómo el Rey puede mirarnos? Dice la palabra, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién entrará a ese lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Será que estamos entrando de esa forma? Y dice que el rey miró a Betsabé y le preguntó, ¿qué tienes? Mire, ella no fue a reclamar, ella no entró diciendo, rey, tú dijiste esto y ¿por qué no lo cumples? No, ella primero se inclina, hace reverencia, lo que nos indica a nosotros entrar en un acto de adoración. Hoy muchos creyentes dicen, vamos a orar. Y lo que hacen es, Padre, mira, no tengo para comer, no tengo para vestido, no tengo para zapatos, no tengo para pagar los servicios públicos, no tengo para esto. Padre, me falta esto. Padre, necesito una esposa, necesito un esposo. Padre, necesito un carro. Eso no es adorar. Entramos a pedir, entramos a reclamar y muchas veces a reclamar lo que no hemos ganado, porque las bendiciones se ganan a través de la obediencia. El rey miró a Betsabé y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué dice que le preguntó qué tienes? Porque vio la condición de ella. Y asimismo nuestro Padre Celestial mira cómo nos presentamos delante de Él. Sí, verso 17. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Adonai tu rey, tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Vemos acá que cuando el rey le pregunta, le da la oportunidad de que Betsabé hable. Y Betsabé comienza a hablar, comienza a narrar, recordándole al rey su promesa hecha en juramento por el Elohim de Israel, porque así le recordaba que dice la Torá acerca de los juramentos, acerca de los votos. Betsabé no entró a reclamar,
Betsabé llegó a recordarle al rey. Es como usted en este tiempo. ¿Cuál es el juramento o pacto que el Creador ha hecho con nuestras vidas cuando hemos venido a la Torá? Él nos ha dado promesas. Él tiene un pacto para su pueblo, el que obedece sus instrucciones. Usted no puede ir a recordarle o ir a decirle, Padre, tu palabra dice que ninguna de las plagas enviarás. ¿Y por qué estoy enferma? Usted no puede ir a decirle, Padre, esto dice su palabra. Él le va a decir, sí, pero yo no te he prometido a ti esto, porque tú no estás en pacto. Yo no te he jurado, porque mi pacto es con mi pueblo Israel. Es Israel que ha abrazado mi Torá. Es Israel que obedece mis instrucciones. Tú estás en desobediencia. El Todopoderoso va a cumplir su pacto. Su Torá, en su palabra, es un pacto para con su pueblo Israel. Pero para ser Israel hay que abandonar Babilonia, hay que abandonar las religiones, hay que salir del sistema idolátrico que está, pero muy pegado en el creyente. Y Betsabé le dice, he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Betsabé le cuenta lo que estaba haciendo Adonías, su hijo, a espaldas del rey, ya que si lo hubiese sabido, David hubiese recordado su voto, su juramento. ¿Y por qué Betsabé le recordó todo esto? Porque le dijo, tú juraste a tu sierva por el Elohim de Israel. No era cualquier juramento. Y quiero decirles que así como está escrito que nuestro Abacados no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sus promesas se cumplen. Y nosotros podemos entrar a decirle, Padre, es que tu palabra sí lo dice. Podemos entrar confiadamente cuando estamos obedeciendo su palabra. Y eso era lo que estaba haciendo Betsabé, una intercesión, pero conforme a su obediencia, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Betsabé le dice que recuerde la promesa que le había hecho. Ahora, usted recuerde, ¿qué promesas le ha hecho el Rey de Reyes? ¿Será que usted está acercándose de la forma correcta a Él? ¿O será que se está acercando en pos de queja? ¿O será que usted se alejó de Él, se alejó de sus instrucciones, se alejó de las promesas? Y cuando ve que todo está difícil, usted se acerca a reclamar. Usted no puede reclamar lo que usted no está viviendo. Y Betsabé le sigue contando al rey y le dice, Adonías ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Mire algo. Y le dice, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Betsabé continúa contándole al rey todos los acontecimientos, lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo Adonías a fin de subir al trono. Pero ella le dice que todo Israel estaba esperando que el rey diga quién sería el que se siente en su trono. Es tremendo. Y eso es lo que hace el Rey de Reyes, nuestro Abacadosh, ¿verdad? Podemos decir que muchas naciones usurpan, ¿verdad? No todo es voluntad del Creador que alguien se siente en una silla de gobierno. Muchos lo han hecho por el espíritu de Adonías, sentándose, usurpando, ¿sí? Y vemos acá que ella le dice, ¿verdad? Que Israel estaba esperando que el rey diga quién se sentaría en el trono. Pero ellos hicieron una intervención, digo ellos, Betsabé, con el profeta Natán. Adonías se aprovechó de la condición de David para actuar como un usurpador. No actuó como un hijo, ya que un hijo siempre espera en las decisiones de su padre. Adonías, aunque era un hijo de David, no tenía el mismo corazón de David, ¿verdad?
Ahora preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros actuando en cuanto a nuestro llamado? ¿Estamos esperando en el Rey de Reyes para ser posicionados? ¿O al igual que Adonías, lo hemos arreglado todo para tomar por la fuerza lo que se nos ha entregado? Muchos lo hacen así, preparan una fiesta, un festejo, para decir noche de ungimiento y ungen al apóstol, al superprofeta, cuando el rey no ha declarado nada, cuando todo ha sido programado y preparado por el hombre, ¿sí? Y vemos acá que aunque el rey estaba en una condición no buena por su salud, por sus años, él aún podía hablar y declarar cuál era su voluntad. Y eso era lo que el pueblo de Israel esperaba, porque aunque él ya no podía de pronto caminar mucho, su edad ya no le daba para muchas cosas, pero el rey sí podía hablar y él podía decir quién iba a ser aquel que se sentaría después de él. Llevemos esto al plano natural. Y es que muchas personas que tienen sus herencias materiales, al morir dejan problemas a sus hijos. ¿Por qué? Porque en vida, cuando aún podían hablar, podían manifestar su voluntad, no dejaron en orden sus asuntos. Y al no dejar en orden sus asuntos, lo que dejan es problemas entre los herederos, aquellos que tienen el corazón de Adonías. Entonces miremos esto aún en el plano natural, ¿sí? Para que luego no haya problemas. Verso 21 dice, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como usurpadores. Betsabé con esta narrativa le hacía ver a David que si no arreglaba esta situación a tiempo, es decir, que si no proclama pronto a Salomón como sucesor, cuando él muera, lo que haría Adonías sería tratar de eliminar a Salomón, en otras palabras, matarlo. Le dijo a David eso. En otras palabras, eso fue lo que le dijo, que su vida corría peligro, que la vida de Salomón corría peligro, ¿sí? Si es que Adonías se convertía en rey, ellos corrían peligro. ¿Por qué? Porque los podría matar. Y esa es una gran realidad en este tiempo. Muchos peleándose después de la muerte de sus padres. Incluso llegan a matarse si es necesario. Muchos peleándose por ministerios. También se han peleado por ministerios. ¿Sí? Entonces, esos asuntos también hay que arreglarlos mientras uno aún puede hablar, uno puede hablar cuál es la voluntad. Y eso era lo que estaban esperando de David, porque la voluntad del Todopoderoso, pues ya lo sabían, ¿verdad? Era Salomón el que iba a ser el nuevo rey. Verso 22. Mientras aún ella hablaba con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Miren, aquí aparece el profeta Natán. Betsabé todavía estaba hablando y llega el profeta Natán detrás de ella, tal como acordó con Betsabé. Así lo cumplió el profeta. Él llegó ante el rey. Y algo importante de recordar acá es que la última vez que vimos a Natán, acá en la escritura, fue como en 2 Samuel 12, donde él reprendió a su amigo David por el escándalo y la muerte de Urías, ¿verdad? Por lo que hizo con Betsabé. Pero resulta que ahora, al final de sus días, David recibe a Natán y la cosa es que David no solo lo recibe, sino que lo trata a Natán como un amigo, no como enemigo, ¿verdad? Porque recordemos que Natán le confrontó una dolorosa verdad, pero el rey David no se enojó con él. Y el profeta Natán aparece en el momento preciso, cuando era necesario hacer una intervención, ¿verdad? Y dice que le dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Vemos acá
que David no guardó odio por el profeta por haberle confrontado su pecado. Aquí vemos un verdadero líder maduro en su posición. Vemos a David mostrando ese amor por su amigo el profeta Natán, tanto así que le dio libre acceso a su recámara y que más adelante lo nombraría como ese comisionado para proclamar a su sucesor. ¿Sí? Entonces vemos acá cómo el profeta Natán llega a traer veracidad, firmeza a la palabra de Betsabé. El profeta le dice en forma de pregunta. Miremos lo que le dice. Le dice acá: Rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Tremendo. El profeta le dice en forma de pregunta, a fin de que hacerle notar a David que si él lo prometió, era el tiempo de cumplir, que había llegado el tiempo de nombrar el sucesor. ¿Sí? El profeta Natán le dice, si tú lo prometiste, cumple, porque ha llegado la hora de que la promesa se haga efectiva, ¿verdad? Y también le dice, ¿por qué hoy ha descendido Adonías? Ha matado bueyes, animales gordos o ovejas. Ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, al sacerdote Abiatar. Están comiendo, bebiendo delante de él y han dicho, vive el rey, Adonías. O sea, lo habían proclamado, ¿verdad? Sí, entonces aquí le hace ver que había descendido porque no estaban en Jerusalén. Adonías se había ido con toda su gente a un lugar lejano de palacio donde su padre no se entere y allí pues estaba haciendo su festejo, comiendo, bebiendo, ¿verdad? Y ya habían dicho viva el rey Adonías, ya le estaban nombrando como rey, ya le decían viva el rey, ¿verdad? Estaban celebrando una victoria que fue envuelta en engaño, traición, usurpación. Muchos en este tiempo pueden estar en la misma condición, diciéndole a alguno, profeta, pastor, apóstol, maestro, ¿verdad? Algo que una persona se lo atribuyó, no porque el rey lo haya proclamado, no porque el rey lo haya posicionado. Tengamos mucho cuidado, porque aunque el hombre diga vive el rey Adonías, es decir, aunque el hombre lo llame profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista, si el rey no lo ha declarado, eso no es válido en el mundo espiritual. En el mundo natural le pueden haber dado hasta un certificado, pero lo que nos interesa es saber si en el cielo somos reconocidos, aunque la tierra lo reconozca, los hombres en la tierra. Verso 26 dice, pero a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Ben-Nanyahu, hijo de Joaía, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. En otras palabras, le estaba diciendo que esa celebración la hizo Adonías con quienes él tenía de su lado, que no invitó a aquellos que lo confrontarían en sus planes malvados. A esto podemos ver que el enemigo siempre va a buscar sus aliados, aquellos que se venden a comer de la mesa de la traición, a escondidas. Y por último, el verso 27, veamos, dice, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Mire, el profeta Natán, ya para culminar con esto, le dice a David, ¿sí? Luego que Natán le declaró todos los hechos, lo que estaba haciendo Adonías, el profeta Natán le hace un llamado personal, vamos a llamarlo así. Él le pregunta a David, ¿verdad? Porque David pues era su amigo, el profeta era amigo de David. Y le pregunta y le dice, ¿es posible que tú hayas elegido a Adonías para ser rey y no me lo dijiste? Este mensaje de Natán era de reflexión para que David tome una decisión urgente en cuanto a su sucesor. En otras palabras, le dice, ¿cómo es que tú, o dinos, esto que está haciendo Adonías, tú lo ordenaste? ¿Es ordenado por ti?
sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono. Es tremendo, ¿no? Es como que en este tiempo, ¿verdad? Alguien digas que yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy moré, como ahora está de costumbre todo esto, ¿cierto? ¿Cómo es esto si esto lo declaró el Todopoderoso? Y entonces no me lo declaró a mí. Hay personas que dicen, Dios me mostró esto, Dios me reveló aquello, ¿cierto? Y está un profeta, está el profeta y en todo caso, pues a él no se lo revela, se lo revela a cualquier otra persona. Cuando el Todopoderoso ordena, Él lo declara a sus siervos los profetas. Por eso dice la palabra, que Él no hará nada sin que antes no lo declare a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque primero viene una advertencia, primero viene una palabra que viene a confirmar, una palabra que viene a declarar, a establecer, a ordenar. Entonces, era lo que el profeta Natán le estaba preguntando. ¿Tú diste esta orden? ¿Es tuya esta orden? Y si es tuya, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me lo avisaste? Porque él era el profeta en Israel, ¿sí? Entonces, el profeta tenía que estar, ¿verdad? En la sucesión, por decirlo así. Entonces, esa era la pregunta. Era un mensaje de reflexión. En otras palabras, David, las cosas no son así. Si es que esto es orden tuya, así no se procede. Así no es como debía de llevarse. Entonces, el profeta Natán estaba llamando a la reflexión a David para que tome una decisión urgente a lo que tenía que hacer. Lo mismo en nuestras vidas. Tenemos que tomar decisiones rápidas cuando hay que actuar, cuando hay que hacer algo, cuando es por causa de salvar una vida, cuando es por causa de hacer una intervención, por evitar un desastre, por evitar alguna cosa que vaya a traer perjuicios a su vida, a la vida de sus hijos, de su descendencia. Hay que actuar rápidamente. Y eso era lo que estaba diciéndole el profeta Natán. Y es lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Tenemos que ser rápidos en una intervención rápida en cuanto a todo lo que en este tiempo está aconteciendo. No nos quedemos dormidos. El enemigo actúa. El enemigo quiere sentarse a gobernar para gobernar conforme a sus estrategias malvadas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? La voz profética, los intercesores proféticos, ¿qué estamos haciendo? Los que están ministrando en este tiempo la palabra del Creador. ¿Estamos actuando con sabiduría? ¿Estamos actuando bajo las promesas del Creador? ¿O estamos actuando en nuestra carne, como lo hace Adonías? Estaba actuando Adonías en sus emociones, sin que el rey lo haya hablado. Tengamos mucho cuidado, porque de todo el rey nos va a demandar. Shalom, shalom con todos.